Los mexicanos tenemos una relación intensa y compleja con el mes de septiembre, que más allá de ser nuestro mes patrio, es también el mes de las tragedias que más nos han marcado, de tragedias que a veces han sido debidas a la naturaleza, pero que otras veces han tenido relación con las responsabilidades humanas y que nos ponen entre la brecha del dolor y el heroísmo. Sin romantizar, tenemos que señalar que en septiembre nos hemos puesto a prueba. Hemos pasado por dolores inmensos debido a las corrientes no solamente de las fuerzas naturales, sino también de los problemas sistémicos. Y en medio de esas tragedias hemos demostrado de lo que somos capaces. La última de esas tragedias ha sido lo que ocurrió el 10 de septiembre en Iztapalapa, la explosión del Puente de la Concordia de una pipa de gas que nos costó 20 vidas, dejó 64 heridos, de los cuales solamente la mitad más uno, es decir, 33, han sido dados de alta. Ese es el conteo, pero más allá de esas cifras está un trasfondo que tenemos que analizar a fondo de problemas más largos que debemos pensar con una perspectiva hacia transformación. Hola público Infoquórum, mi nombre es Esbeza Ninel y les doy la bienvenida a este primer programa de una editorial que tendremos para Infoquórum. Les invito a ver nuestro canal de YouTube, no solamente por este, sino también por otros contenidos. Hoy quiero hablarles de aquello que ocurrió a las 2:20 de la tarde del miércoles 10 de septiembre, una fecha que por siempre quedará marcada para los mexicanos y para el mundo, porque fue alrededor de todo el mundo donde se vio la espectacular fotografía de más de 30 metros de altura de una explosión que quedó grabada en los celulares de las personas en sus autobuses, de las personas que iban en el trolebús y que grabaron cómo las llamas estaban por alcanzarles, como si fuera una película de acción, pero en realidad se trataban de las llamas de una tragedia que no tenía por qué haber ocurrido y que está marcada por problemas como la marginalización, la discriminación, la injusticia sistémica que es para todos, el cómo están construidos los caminos y las reglas de circulación en este país en donde las disparidades económicas, las disparidades históricas nos han dejado más que vulnerables. ¿Qué es lo que ocurrió? Todavía estamos a la espera de las versiones finales, pero hasta el momento se sabe que pudo haber un error causado, ya sea por el exceso de velocidad del conductor, de una pipa de la empresa Silsa, que pertenece al grupo Tomsa. La otra versión es que los baches que existen en este camino, que no es el más bacheado del país, de la Ciudad de México tampoco, ni siquiera de la zona de Iztapalapa, pero que pudo haber tenido algo que ver. Estamos a la espera, insisto, de los resultados finales. Pero desde el primer momento que esto ocurrió, desde que supimos que una explosión trágica había dejado a cientos de personas afectadas en el primer segundo que ocurrió, lo que saltó a la mente de todos los mexicanos, y me incluyo, es esto se debe a un tema vinculado a corrupción, problemas sistémicos y una cuestión de mala organización. ¿Por qué? Porque en este país casi siempre que nos enfrentamos a un problema de esta magnitud se debe a ello. Estamos acostumbrados a que la mezcolanza de estos elementos de corrupción y marginalización y mala planeación nos cuesten vidas. Y no estamos equivocados, porque algo hay de cierto. Pensemos en el gran problema que es que no tengamos la opción de caminos especiales para aquellos transportes que nos ponen de inmediato en la posibilidad de que ocurra una tragedia. Que independientemente de que todo se haga bien, puede ocurrir una cosa que dispare algo que nadie puede afrontar. ¿Por qué? Porque son caminos en los que están circulando miles de personas. Particularmente el Puente de la Concordia en Iztapalapa es la conexión entre varios mundos. Es el camino que da hacia la autopista México-Puebla, que es una de las más transcurridas del país, las más circuladas. Es el puente entre la Ciudad de México y el Estado de México. Es el puente también entre las personas que pueden darse una forma de vida y las que tienen que estar enfrentando día a día condiciones injustas. En este camino tan circulado, tan recurrido, pasan no solamente pipas de gas, pasan camiones de construcción, tráilers, vehículos pesados que en cualquier momento pueden desbalancearse, que son conducidos por personas casi siempre presionadas por empresas que les piden mucho por muy poco, que van a exceso de velocidad porque a veces son, por ejemplo, traileros que tienen que transcurrir horas sin dormir a lo largo de todo el país
para llevar una carga en la que no encuentran un pago suficiente con seguros de vida ni garantías sociales que estén acorde al nivel de las responsabilidades. Personalmente yo conozco a alguien que vivió una tragedia debido a un tema de transporte pesado. Un amigo, su padre perdió la vida hace años porque un camión que transportaba esas estructuras circulares que sirven para los puentes, para los drenajes de concreto, que pesan miles de toneladas, se soltó de un camión, lo aplastó. Ese es uno de cientos de casos que pasan de manera cotidiana. En su caso, también, uno enfrentarse a la falta de seguros. Como están enfrentando la falta de seguros, no solamente las personas de Iztapalapa que perdieron la vida en esta tragedia, sino incluso el mismo gobierno de la Ciudad de México, que tiene que enfrentar el problema que es que esta empresa, Grupo Silsa, aseguró el 11 de septiembre que tenía todos los seguros en orden, pero que nos enteramos días después por la Agencia de Energía y Ambiente que en realidad no tenía ni el seguro de responsabilidad civil, el seguro de daño ambiental tramitado, que no va a tener los recursos para pagar por todo esto, que por cierto no puede ser nunca saldado completamente, porque lo que costó en vidas es irreparable, vidas humanas, vidas también de animales, y que también significa un terror permanente para aquellos que sobrevivieron, pero que vieron lo que ocurrió. Un terror permanente de circular en estas carreteras que de por sí ya están atestadas de problemas que estamos enfrentando diariamente. Es la vía en que cotidianamente personas que tienen que viajar hasta 3 o 4 horas para llegar a su trabajo se enfrentan a un tráfico injusto. En este puente nos encontramos con un tema que no podemos quitarnos de la memoria, que no podemos ignorar y que tiene que llamarnos a buscar organización para tomar acciones contra un tema que, insisto, no es del momento, porque esto va más allá de la tragedia, que es el de la marginalización, el de la periferia hacia donde se va expulsando todo, y que también tiene que ver con la gentrificación, con implicaciones mucho más largas de las que tenemos que hablar en otro momento, porque sí es un tema largo, pero que podemos ir perfilando ahora. ¿Por qué? Porque en este puente de la Concordia, una de las víctimas más notorias, si no es que la víctima más notoria, fue Alicia Mateos. Una mujer que ya es una heroína, y esto es innegable. No se trata de romantizar la precarización y la tragedia, sino de reconocer la verdad. Era una abuela de Yaslin, una niñita de solo 2 años. Le salvó la vida su abuelita, rodeándola con su cuerpo para evitar que las quemaduras le quitaran la vida. Pero a cambio de eso, pagó con el 90% de su cuerpo herido. Las quemaduras le costaron la vida días después. Le costaron también que en los medios, por errores que tuvo el registro de gobierno de la Ciudad de México, se dijera su muerte antes, se enunciara horas antes de que realmente ocurriera y se genera una confusión. Confusión imperdonable en la situación porque la dignidad de las víctimas tendría que haber sido cuidada con mucho más detalle. Comprensible ciertamente también debido a la magnitud de la tragedia, pero que no debía ser. Alicia Mateos es una heroína, pero también era la víctima de la marginalización. Una entre miles de personas que enfrentan realidades como el ser abuela a tan solo 49 años, porque era una mujer relativamente joven, que estaba con una pequeña, trabajando como checadora, cuando la bebé tendría que haber estado en una guardería o con alguna otra persona que pudiera darle un cuidado de tiempo completo. Pero tanto su mamá como su abuela trabajaban esas horas y no había más opción que estuviera con ella en el trabajo de checadora. Por eso cuando llegaron las llamas de momento, tuvo que cubrirla. No hubo opción para que Yaslin estuviera a salvo en otro sitio. No hubo opción para que Alicia pudiera cubrirse a sí misma, aunque hubiera sido muy difícil, porque de todas maneras las llamas llegaron de inmediato. Ella estaba hasta el otro lado del puente, al otro lado de la tragedia, y aún así la onda expansiva la tocó. Y se convirtió, insisto, en una heroína, pero también es la prueba de que las personas que más sufren ese tipo de tragedias son aquellas que están más expuestas a injusticias laborales como estas. Que aquellas personas que iban sobre el trolebús, la mayoría podemos apostarlo, más allá de lo que hemos visto en las historias, aquellos que no han sido víctimas directas, también son personas que tienen que enfrentar con las jornadas laborales injustas, que tienen que enfrentarse a trayectos que no son correctos, porque las personas no pueden costearse viviendas cercanas a sus sitios de trabajo, a sus sitios de estudio, sino que tienen que atravesar toda la urbe para poder llegar.
Y la expulsión hacia las periferias, el hecho de que este sitio fuera un espacio en el que hay no solamente personas laborando, sino también personas sin hogar, personas en situación de calle que perdieron sus pocas pertenencias, que por lo menos vivieron un episodio de terror que los pone en una vulnerabilidad extra a lo que ya viven de por sí, es el resultado de un proceso largo de construcción de caminos, de construcción de viviendas, de ciudades dormitorio, de una población desmedida, una locura inmobiliaria que hace que todos los elementos de la tragedia se conjunten en los puntos más vulnerables, que toda la población con más incapacidad de enfrentar esto con condiciones justas sea la expuesta a la injusticia que ya es el cómo están construidos nuestros caminos. Porque en México, insisto, no existen caminos especiales para el transporte, no existen caminos para esta carga pesada, no existen caminos en que los 49,000 litros de gas que explotaron ese día puedan ser transportados con menor riesgo. Nunca va a ser cero, pero sí tendría que haber sido menor. Pero son los gobiernos los que no ponen las normas para evitar esto, son los que no ponen un alto definitivo, son los que no ponen reglas claras que digan no podemos correr un riesgo tan alto, son los que no ponen orden en general a este tipo de empresas, porque la falta de regularización que tenía esta pipa no es exclusiva de ella, son cientos en el país los que lo han tenido. Hemos visto explosiones de gas, a veces debidas al crimen organizado, claro, porque hemos tenido las explosiones por huachicoleo también, pero vemos las explosiones generalmente por la falta de regularización, porque estas tragedias no se cocinan de la nada. Muchas veces sí pueden tener que ver con una situación totalmente fortuita que nadie puede controlar, pero en general el amplio margen de riesgo y el amplio margen de costos a las vidas que tenemos cuando ocurren, la imposibilidad de evitar, de disminuir el efecto, se deben a la mala organización, a la corruptela y a la falta, a los problemas sistémicos que nos acceden. Esto se ha visto en Iztapalapa. También hemos visto otra faceta que no debemos olvidar, porque está la pregunta de quiénes van a pagar por los costos. Y en esta pregunta no podemos dejarnos ir con otro problema fuerte que tenemos, que es el del oportunismo político, porque también vemos esto. Aquellos que sacan sus garras para decir, que grabaron videos diciendo no vayan al grito porque no hay nada que celebrar, pero que lo estaban diciendo también el año pasado, no vayan al grito porque no me gusta la posición política del gobierno en el poder, o que lo decían hace 2, no vayan al grito simplemente porque tenemos otro tema. No ese es el problema que tendría que estar en la mira, pero sí la crítica sin ánimo de lucro político. Es decir, la crítica a aquello que tienen que solucionar gobiernos como el que está actualmente. Porque Morena ciertamente tiene una deuda. Morena prometió combatir la corrupción. Su gran bandera, la bandera por la cual logró las cifras históricas de votación que le dieron la llegada al poder, tanto en la Ciudad de México como en el gobierno federal, fue la lucha contra la corrupción. Y mientras tengamos corruptelas cotidianas como la de esta empresa que no tiene en orden sus seguros, no podemos hablar de que verdaderamente el gobierno ha enfrentado como debe estas tragedias. Ciertamente ha estado atento a atender a las víctimas. Clara Brugada, la jefa de gobierno de Iztapalapa, sí estuvo en el sitio de la tragedia la mayor parte del tiempo. Estuvo por lo menos la primera jornada, tantas horas como se esperaría que estuviera una funcionaria de su nivel. Sin embargo, lo que tiene que combatir va más lejos. No se queda en las víctimas de Iztapalapa. Sobre el conductor de esta pipa, pues muchísimos quisieran verlo como el ángel exterminador que tiene la culpa de todo esto. Sin embargo, si bien puede haber una responsabilidad del exceso de velocidad, nunca se le puede separar de las condiciones materiales que lo pusieron ahí. Y esas son las que tienen que ser resueltas, insisto, con una organización nacional que exija que tengamos medidas. Porque las tragedias nos pueden alcanzar en cualquier momento, como es en el 19S, que nos ha temblado ya en 2 ocasiones de manera devastadora, en el 85 y en este siglo. Eso es incontrolable, pero lo que sí es controlable es cómo lo enfrentamos. Frente a los temblores, cuando es la naturaleza la que nos cobra vidas, los mexicanos nos ponemos a prueba con ver cómo lo enfrentamos. Tenemos que mostrar
cómo nos organizamos para ser solidarios y cómo nos organizamos para evitar a los abusivos que siempre llegan para eso. Porque ha ocurrido la rapiña, el oportunismo, los problemas como los de falta de permisos de construcción, mal uso de suelo, corrupción, etc. Eso es lo que nos pone verdaderamente en medida y es a donde tenemos que observar si vamos a ser héroes de nuestra propia existencia cotidiana, organizándonos y exigiendo soluciones a estos problemas que nos atañen, como es el hecho de que la salida concurrida entre dos entidades, que la salida a una autopista no tendría por qué estar expuesta al riesgo de que una pipa explote en cualquier momento. No tendría por qué estar expuesta a esta circulación injusta. No tendría por qué estar expuesta este sitio a la conjunción de personas que no tienen opciones. Tendríamos que tener un mejor sistema y para ello tenemos que entender claramente qué es lo que ocurrió y verlo no solamente como un hecho ni para romantizar ni para llorar, sino para actuar. Nos marque lo que nos marca el peritaje final. El hecho es que tenemos que tener presente que hay que exigir soluciones a los problemas de fondo. En esta tragedia también quedó marcada la solidaridad de los mexicanos. No podemos olvidarnos, insisto, sin romantizar. ¿Por qué lo repito tantas veces? Porque es un gran problema. No podemos decir nuestros héroes cotidianos como si esto fuera algo justo o algo encomiable, algo que recordar con añoranza. No lo va a ser, pero tampoco podemos ignorar que la verdad de las cosas es que la gente no debe ser olvidada en sus momentos más heroicos, sus momentos más grandes. Cuando explotó esa pipa, se vieron videos de personas que estaban organizándose para sacar a los heridos, para arriesgarse, a pesar de que la nube de humo seguía en pie, a meterse hacia la parte terrorífica, aquella parte que parecía película de terror, para sacar a los heridos y ayudarlos a llegar a las patrullas y ambulancias. No podemos olvidar que hay personas animalistas que llegaron por la perrita Cereza y que trataron de salvar su vida y que ponen recursos. No podemos olvidar a Alicia Matías, cuidando a su nietecita. No podemos olvidarlos porque ellos son una muestra de lo que podemos hacer y que nos tiene que ser puesto a prueba en la tragedia que no debe ocurrir, sino puesto a prueba en la organización cotidiana para cambiar las condiciones que tenemos, para que cuando la tragedia nos alcance por causas incalculables, sea posible enfrentarla de la mejor manera posible. Les invitamos a suscribirse a este canal, compartir y comentar, porque lo que más nos interesa es lo que ustedes opinan. ¿Qué observan en esta tragedia? ¿Se les ocurre cómo empezar a accionar? Queremos saberlo. Díganos en sus comentarios.